Fue un sorbo de agua lo que detuvo el pulso del imperio en aquella frontera. Ocurrió en el año 172 de nuestra era, durante las interminables guerras marcomanas, en la ciudad fortaleza de Carnuntum, en la provincia de Panonia Superior. En una tarde sofocante, bajo un sol que castigaba la tierra agrietada, un gigante germano encadenado, una bestia destinada a la arena, se detuvo en mitad de la calle polvorienta. Ante él, una niña de no más de 9 años, sucia y delgada como un junco, le ofrecía un pequeño odre de cuero. El silencio que se extendió entre la multitud vociferante fue más profundo y pesado que el estruendo de cualquier batalla. Por un instante, el odio, el miedo y la sed de sangre que alimentaban la vida en la frontera, quedaron suspendidos en el aire denso, expectantes ante un gesto de piedad tan puro como incomprensible. Aquel momento, fugaz y silencioso, sería el germen de una historia que ni el César ni sus generales podrían haber previsto. Antes de aquel gesto que la marcaría para siempre, la vida de Lira era un ejercicio de invisibilidad. Huérfana de un legionario romano caído en el norte y de una mujer celta de la tribu de los Boyos, muerta por las fiebres, la niña era un espectro en el engranaje de la vida romana. Dormía en el hueco oscuro y fresco bajo un granero, y el olor a grano, a polvo y a ratones era el único consuelo constante en su existencia. Sus días transcurrían en una rutina silenciosa, buscando fruta magullada en los despojos del mercado, observando con curiosidad distante el fuego de las forjas o el entrenamiento acompasado de los legionarios. Su posesión más preciada era un pequeño halcón de madera, toscamente tallado, el último regalo de su padre antes de marchar para no volver jamás. Los habitantes del Vicus Asterisco, el asentamiento civil que se extendía fuera de la fortaleza, la conocían simplemente como la sombra del legionario, una presencia que veían pero que nunca llegaban a reconocer del todo. La fortaleza de Carnuntum era una cicatriz de orden romano grabada a orillas del Danubio, un bastión contra el caos que acechaba al otro lado del río. Hogar de la Legio XIV Gemina, sus muros de piedra y sus calles trazadas a escuadra, eran un recordatorio constante del poder de Roma. Pero más allá de esa disciplina arquitectónica, en el embarrado y bullicioso Vicus Asterisco, la vida era frágil, y estaba gobernada por el miedo. Cada rumor de una incursión tribal desataba un pavor sordo que atenazaba los corazones de sus gentes. El aire mismo parecía cargado con la tensión de la guerra incesante que el emperador Marco Aurelio libraba contra los marcomanos y los cuados. Un formidable anfiteatro de madera se cernía sobre el asentamiento, un monumento a la brutalidad sancionada por el Estado que servía tanto de entretenimiento como de sombrío recordatorio de la amenaza bárbara que aguardaba al otro lado de la frontera. En las celdas húmedas y malolientes gestionadas por el lanista Gayo Valerio Falco, aguardaba la atracción principal de los próximos Munera Asterisco. Era un guerrero germano de la tribu de los marcomanos, un gigante capturado en una escaramuza fronteriza. Su cuerpo era un mapa de cicatrices antiguas y recientes, y su silencio, denso y pesado, resultaba más intimidante que cualquier grito de guerra. Su verdadero nombre, Bayomar, había sido enterrado bajo capas de humillación y rabia. Para Falco, aquel hombre no era más que una propiedad valiosa pero volátil, un espécimen de primera del salvajismo bárbaro que sería vendido a la sed de sangre del público. Su humanidad había sido borrada, sustituida por el apodo de El Incitador, una bestia a la que se le negaba incluso la dignidad de un nombre propio, reducido a una fuerza de la naturaleza que debía ser desatada y destruida en la arena para el deleite de Roma. El día de los Juegos amaneció con un calor plomizo que prometía asfixiar la ciudad. La pompa el desfile de los gladiadores, comenzó su lento y humillante recorrido desde las celdas hasta el anfiteatro. Encadenados, con el torso desnudo y la piel cubierta de polvo y sudor, los luchadores avanzaban entre los insultos y los desperdicios que les arrojaba una multitud enfervorecida. Al final de la comitiva, caminaba el incitador, sus muñecas atadas con pesados grilletes de hierro, su espalda marcada por los verdugones frescos de un látigo. Sus ojos, vacíos y duros como el pedernal, escrutaban a la turba con un desprecio absoluto. Fue entonces cuando Lira, apretujada entre las piernas de los adultos, lo vio. Pero ella no vio a un monstruo, ni a un bárbaro. Vio en su mirada el mismo tormento que recordaba en los ojos de los soldados heridos que regresaban del frente, una desolación que trascendía las tribus y los estandartes. El toque del bucina legionaria rasgaba el alba como una herida en el silencio.
Era el primer sonido que Lyra escuchaba cada día, una señal metálica y fría que ponía en marcha el implacable engranaje de Carnuntum. Desde su refugio bajo el granero, envuelta en el olor terroso del grano almacenado, el polvo antiguo y el aroma almizclado de los ratones, ella sentía la vibración de la trompeta en sus huesos. No era un despertar, sino una citación, una orden para que el mundo de los vivos reanudara su marcha, y para que ella, la sombra, comenzara su danza diaria de supervivencia. Se acurrucaba un instante más, aferrando el halcón de madera contra su pecho, buscando en la suavidad gastada de la talla el último vestigio de un calor que ya no existía, antes de arrastrarse hacia la luz grisácea de un nuevo día sin promesas. Su primera batalla del día era por el agua. La fuente pública del asterisco Vicus asterisco era un campo de batalla en miniatura, un microcosmos de la jerarquía de la frontera. Los legionarios, ruidosos y arrogantes, tenían prioridad. Después, las esposas de los oficiales, luego los mercaderes y artesanos, y finalmente, la plebe anónima. Lyra, pequeña y espectral, era siempre la última. Esperaba pacientemente, observando cómo el agua preciosa salpicaba el suelo polvoriento, sintiendo la sed arañar su garganta. A menudo, cuando llegaba su turno, el chorro se había reducido a un goteo miserable. Aprendió a no mostrar su frustración, a aceptar las gotas que podía recoger en su pequeño odre remendado como un regalo, no como un derecho. Era la primera de muchas lecciones de humildad que la vida en la frontera le imponía, antes de que el sol alcanzara su cenit. El mercado era su territorio de caza, un torbellino de olores y sonidos que asaltaba los sentidos. El aroma penetrante del pescado seco traído del Danubio, se mezclaba con el dulzor de la fruta a punto de pudrirse, el olor agrio del vino barato y el sudor de cientos de cuerpos apretujados. Lyra se movía a través de la multitud como el agua se filtra por la arena, sus ojos entrenados para detectar la oportunidad en el desorden. Un melocotón magullado caído de un puesto, una hogaza de pan olvidada, un puñado de aceitunas rodando por el barro. Su invisibilidad era su mejor herramienta. Los mercaderes gritaban sus precios en un latín bastardo, los soldados regateaban con prepotencia, y nadie reparaba en la niña flaca que recogía los despojos, el sustento que el bullicioso imperio dejaba caer sin darse cuenta. En un rincón del mercado junto a un horno de adobe que siempre parecía a punto de desmoronarse, se encontraba el puesto de Aelia, la panadera. El aire a su alrededor era un oasis de calor y olía a pan de cebada recién hecho, un aroma que para Lyra era casi doloroso en su familiaridad y distancia. Aelia era una mujer curtida, de rostro arrugado y manos cubiertas de harina y callos. Casi todos los días, sin mediar palabra, le lanzaba a Lyra una pequeña hogaza del día anterior, dura como una piedra. No había sonrisa ni gesto amable, solo un gruñido que era a la vez una orden y una advertencia. Lárgate, niña, antes de que atraigas a las moscas. Lyra sabía que en esa dureza se escondía un miedo profundo, la certeza de que cualquier acto de bondad visible en aquel lugar era una invitación al desastre. La presencia de la Legio 14 Gémina era el latido constante de Carnuntum. El sonido rítmico de las *Caligae* golpeando la tierra durante las interminables marchas de entrenamiento era la banda sonora de la ciudad. Desde una distancia segura, oculta tras una pila de barriles o en la sombra de una muralla, Lyra observaba a los hombres que vestían la misma armadura que había llevado su padre. Veía la disciplina, la fuerza coordinada, el brillo del sol en los cascos y los escuta. Pero no sentía orgullo ni conexión. Para ella, eran una máquina impersonal, un organismo de metal y cuero, que había devorado a su padre, y que ahora definía los límites de su jaula. El grito de un centurión, cortante y autoritario, le provocaba un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. En los momentos de soledad, cuando el hambre no era tan acuciante, sus dedos siempre buscaban el halcón de madera en el pliegue de su túnica. El objeto era tosco, las alas asimétricas, los ojos apenas 2 muescas en la madera. Pero para Lyra, contenía un universo. Recordaba vagamente las manos grandes y callosas de su padre tallándolo, el olor a pino fresco, su voz grave prometiéndole que los halcones siempre regresan a casa. Era una promesa rota, pero el objeto seguía siendo su única ancla a una identidad, a un tiempo en que no era solo la sombra. Acariciar su superficie lisa era un ritual silencioso, una forma de conversar con un fantasma,
de reafirmar que una vez perteneció a alguien, que una vez fue amada de una forma que casi no podía recordar. La forja del herrero era otro de sus santuarios de observación. Le fascinaba el fuego, la forma en que el hombre, sudoroso y cubierto de hollín, podía domar el metal incandescente. El rugido de los fuelles, el silbido del acero al sumergirse en el agua, y sobre todo, el clangor rítmico y ensordecedor del martillo sobre el yunque. Allí se forjaban los clavos para las sandalias de los legionarios, las bisagras para las puertas de la fortaleza, y a veces, las puntas de las lanzas y las hojas de los ***. Lyra veía en aquel proceso una metáfora brutal de su propia vida, un mundo violento y duro, que tomaba algo maleable, y lo golpeaba sin piedad hasta darle una forma útil para la guerra y la supervivencia, eliminando cualquier rastro de su naturaleza original. El ***Vicus* era un caldo de cultivo de tensiones culturales, un lugar donde las fronteras no eran solo geográficas, sino también lingüísticas y sociales. Por sus calles embarradas se escuchaba el latín arrogante de los soldados, el dialecto celta de los comerciantes locales, y a veces, los susurros guturales de los esclavos germanos. Lyra, con su sangre mezclada, era la personificación de esa fractura. No era plenamente romana para los legionarios, que veían en sus rasgos la herencia bárbara de su madre. Y para los pocos celtas que quedaban, era la hija del invasor. No pertenecía a ninguna parte. Un híbrido invisible que encarnaba la incómoda coexistencia forzada de Carnuntum. Un recordatorio viviente de que la conquista nunca es una unión, sino una superposición de mundos que rara vez se tocan. Sobre todo el asentamiento se cernía la imponente estructura del anfiteatro de madera. Sus gradas vacías parecían un esqueleto colosal, una promesa constante de la violencia que servía como principal entretenimiento y válvula de escape para la ciudad. En los días de calma, el viento que soplaba a través de su estructura producía un gemido bajo y lúgubre, como si la madera recordara la sangre que la había empapado. Lyra evitaba mirar directamente hacia él, pero su presencia era ineludible. Era el corazón oscuro de Carnuntum, el lugar donde el miedo a los bárbaros se transformaba en un espectáculo sádico, y donde la delgada capa de civilización romana se desprendía para revelar la sed de sangre que bullía justo debajo de la superficie. Desde la muralla de la fortaleza, el decurión Lucio Casio Longino a menudo observaba el hervidero humano del ***Vicus***. Con casi 50 años y 3 décadas de servicio en las fronteras más hostiles del imperio, su rostro era una máscara de cinismo y agotamiento. Veía la suciedad, la desesperación y la brutalidad cotidiana con una resignación pétrea. Sus ojos, sin embargo, no se perdían detalle. Había notado a la niña, a la pequeña sombra que se deslizaba por el mercado. La veía como un síntoma más de la enfermedad que corroía al imperio desde dentro. Una vida pequeña y rota, producto de una guerra interminable, abandonada a su suerte en los márgenes de la gloria de Roma. Para él, Lyra no era solo una huérfana, era un veredicto silencioso sobre el coste real de sus conquistas. Longino sentía en sus huesos la podredumbre moral de aquella guerra. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía sobre la virtud y la razón desde su campamento a pocos kilómetros de distancia, mientras hombres como él se veían obligados a perpetuar un ciclo de violencia sin fin. Supervisaba la llegada de los prisioneros marcomanos con un creciente hastío. Veía a los guerreros encadenados, no como las bestias salvajes de la propaganda imperial, sino como hombres desesperados, arrancados de sus tierras, cuyo único crimen había sido defenderlas. La preparación de los próximos ***munera***, con el gigante germano como atracción principal, le revolvía el estómago. Era una farsa cruel, una forma de convertir la tragedia de la guerra en un entretenimiento vulgar para una multitud sedienta de sangre. En sus errabundeos, Lyra a veces se cruzaba con las hileras de prisioneros que eran conducidos a las celdas bajo la arena. Mientras la multitud les escupía y les arrojaba desperdicios, ella se quedaba inmóvil, observando sus rostros. No veía la ferocidad bárbara de la que todos hablaban. Veía la misma mirada vacía y derrotada que había visto en los legionarios mutilados que regresaban del frente, una desolación que no entendía de tribus ni de estandartes. En sus ojos sucios y sus cuerpos magullados, reconocía un eco de su propia impotencia, de su propia invisibilidad. Eran, como ella, náufragos de una tormenta que no habían provocado, arrastrados por una corriente de odio que lo consumía todo a su paso. El verano abrasador de Panonia comenzaba a ceder ante los vientos fríos que barrían las llanuras desde el Danubio. El cambio de estación traía consigo un nuevo tipo de miedo.
El invierno significaba menos incursiones, pero también más hambre y un frío que se metía en los huesos y mataba a los débiles. Para Lyra, significaba una lucha aún más encarnizada por la supervivencia. El calor de la forja y del horno de Aelia se volvían más vitales, y su pequeño rincón bajo el granero, antes un refugio fresco, se convertía en una trampa helada. La promesa del invierno era un recordatorio constante de su fragilidad, de lo delgada que era la línea que la separaba de la nada, una línea que se hacía más fina con cada día que pasaba. A veces, en el umbral del sueño, fragmentos de recuerdos que no estaba segura de poseer, acudían a ella. La imagen de una mujer de cabello oscuro trenzado, el tacto suave de una tela de lana y sobre todo, el sonido de una canción en una lengua extraña y musical que no era el latín. Era el fantasma de su madre, una mujer de la tribu de los Bollos cuyo rostro ya no podía evocar. Aquella nana celta era un susurro de otro mundo, un mundo borrado por Roma. Estos destellos de memoria no le traían consuelo, sino una profunda sensación de pérdida, la conciencia de ser el último vestigio de una unión imposible, una huérfana no solo de padres, sino de dos culturas que ahora se aniquilaban mutuamente en la frontera. En los días previos a los juegos, una energía febril y morbosa se apoderó de Carnuntum. Se clavaron carteles pintados en los postes, anunciando los combates y el nombre de los gladiadores. El lanista, Gayo Valerio Falco, se paseaba por el Vicus Asterisco, con una arrogancia inflada, aceptando felicitaciones por haber adquirido a el incitador. La tensión en el aire ya no era un murmullo sordo, sino una nota aguda y vibrante. Lyra la sentía como un nudo en el estómago, una premonición oscura que no sabía interpretar. La ciudad entera parecía contener la respiración, esperando el espectáculo de sangre. Y ella, sin saber por qué, sentía que esta vez la violencia que estaba a punto de desatarse no le sería ajena, que de alguna manera, la alcanzaría. El sol de Panonia, ese día, no era un astro, sino un martillo de bronce que golpeaba sin piedad las calles de Carnuntum. El aire, espeso y vibrante por el calor, olía a sudor, a vino agrio, y a una excitación febril y malsana. Desde el amanecer, el Vicus Asterisco había sido un hervidero de actividad, una marea humana que se arremolinaba en dirección al anfiteatro. Las voces de los mercaderes se ahogaban en el clamor de una multitud ansiosa por el espectáculo de la muerte. Era el día de los Munera Asterisco, y la ciudad entera, desde el más humilde esclavo hasta la esposa del legado, había suspendido su existencia para participar en el ritual de sangre. Lyra, arrastrada por la corriente, sentía la opresión de los cuerpos y el peso de una anticipación que no comprendía, pero que le helaba la sangre a pesar del calor sofocante. La pompa comenzó a mediodía, cuando el sol estaba en su punto más cruel. El sonido agudo y prolongado de una bucina anunció el inicio del desfile, y un rugido colectivo se elevó desde la multitud. Desde las oscuras celdas emergieron los gladiadores, parpadeando bajo la luz implacable. Encadenados por el cuello y las muñecas, avanzaban con la cabeza gacha, recibiendo una lluvia de insultos, escupitajos y restos de comida. Eran un desfile de desesperación y músculo, hombres de diversas tribus y orígenes, todos unidos por el mismo destino fatal. Guardias legionarios flanqueaban la procesión, sus rostros impasibles, sus lanzas manteniendo a raya a la turba enardecida. La humillación pública era la primera parte del castigo, un recordatorio brutal de que ya no eran hombres sino mera carne para el entretenimiento de Roma. Al final de la comitiva, aislado por su propia y temible reputación, caminaba el incitador. Su enorme figura se recortaba contra el polvo dorado que levantaban los pies. Llevaba el torso desnudo, y su espalda era un lienzo de verdugones amoratados, testimonio de un castigo reciente. Las cadenas que aprisionaban sus muñecas eran más gruesas, más pesadas, como si temieran que su fuerza sobrehumana pudiera romper el hierro común. A diferencia de los otros, él no bajaba la mirada. Sus ojos, de un azul gélido y profundo, barrían a la multitud con un desprecio tan absoluto que silenciaba a quienes se encontraban directamente en su campo de visión. Cada paso que daba era un acto de desafío, una negativa a doblegarse ante el peso de su inminente muerte. Tropezó una vez, sus rodillas cediendo por un instante bajo el efecto de la sed y el agotamiento, pero se irguió de inmediato, su orgullo más fuerte que su debilidad física. Apretujada entre las piernas sudorosas de un curtidor y un mercader de grano, Lyra lo vio.
Vio el tropiezo, el esfuerzo titánico por mantenerse en pie, y vio, más allá del desprecio, algo que reconoció al instante. Era la misma desolación vacía, la misma sed insoportable que había visto en los ojos de los legionarios heridos, que a veces yacían a las puertas de la enfermería, esperando la muerte lejos de casa. En ese momento el gigante germano dejó de ser un bárbaro, un monstruo, la atracción principal de un espectáculo sangriento. Se convirtió simplemente en un hombre atormentado, un ser humano aplastado por la misma maquinaria cruel que había devorado a su padre. Un impulso, puro e irreflexivo como un latido del corazón, se apoderó de ella, borrando el miedo, la multitud y el peligro. Aferró con fuerza su pequeño y remendado odre de cuero, que contenía apenas unos sorbos de agua tibia. Era su tesoro del día, el fruto de una larga espera en la fuente. Sin pensar en las consecuencias, se escurrió como una anguila entre los cuerpos, ignorando los gruñidos de protesta y los empujones. Se abrió paso hasta la primera fila, hasta el borde mismo del cordón de legionarios. El aire allí era aún más denso, cargado con el olor a metal de las armaduras y el aliento agrio de la turba. Vio al gigante acercarse, su rostro una máscara de polvo y sudor seco, sus labios agrietados y pálidos. El mundo se redujo a ese rostro, a esa sed que gritaba en silencio. El miedo era una nota lejana, ahogada por una urgencia que nacía de lo más profundo de su ser. Justo cuando el incitador pasaba frente a ella, Lyra se lanzó hacia adelante pasando por debajo del brazo de un legionario sorprendido. El soldado giró, levantando el asta de su lanza para apartarla con un golpe, pero fue demasiado tarde. La niña ya estaba en el espacio prohibido, en el centro de la calle polvorienta, de pie frente al prisionero. El gigante se detuvo en seco, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. El movimiento fue tan inesperado que la procesión entera pareció vacilar. Un silencio extraño, casi antinatural, comenzó a extenderse desde ese punto, una onda de incredulidad que fue acallando los gritos y las burlas. Por un instante, el tiempo pareció congelarse en el calor opresivo de la tarde. La pequeña figura de la niña, sucia y delgada, frente al coloso encadenado. Lyra levantó su odre con ambas manos. No dijo una palabra. Sus ojos, grandes y serios, se encontraron con los del guerrero. Le estaba ofreciendo todo lo que tenía en el mundo en ese momento, unas pocas gotas de agua. El incitador la miró, y la expresión de sus ojos, dura como el granito, vaciló. Vio a la niña, no como parte de la turba que lo odiaba, sino como algo completamente distinto, algo que no había visto en meses, quizás años. Lentamente, con un movimiento que pareció costar un esfuerzo inmenso, inclinó su cabeza. No intentó tomar el odre. Simplemente esperó. Lyra, temblando ligeramente, desenroscó el tapón de madera, y vertió con cuidado un hilo de agua sobre los labios partidos del hombre. No fue mucho, apenas lo suficiente para humedecerlos, pero en el silencio de la calle, el acto resonó con la fuerza de un trueno. Él no bebió ávidamente. Solo recibió el regalo, un gesto de reconocimiento que trascendía las cadenas y las lanzas. Levantó la cabeza y su mirada se posó de nuevo en ella. Por una fracción de segundo, la coraza de odio y desprecio que lo envolvía se resquebrajó, y Lyra vio algo más, algo antiguo y profundo, una chispa de humanidad que se negaba a extinguirse. Era una mirada de pura y desnuda sorpresa, quizás incluso de gratitud. El momento se rompió con la misma brusquedad con la que había comenzado. El guardia, recuperado de su estupor, la agarró del brazo y la arrojó a un lado con una maldición. «Quita de en medio, pequeña alimaña», gruñó. El gigante se irguió, y por un instante su cuerpo se interpuso entre la niña y el legionario, un escudo instintivo y fugaz. La procesión se reanudó, arrastrando al prisionero hacia su destino en la arena. Pero algo fundamental se había roto, la multitud ya no gritaba con el mismo fervor. Murmullos confusos reemplazaron a los insultos. El gesto de la niña, tan pequeño y tan colosal, había introducido una nota discordante en la sinfonía de la crueldad. Había humanizado al monstruo, había recordado a todos los presentes que bajo la piel del bárbaro, había un hombre que sentía sed. La pureza de su compasión, había avergonzado, sin pretenderlo, la sed de sangre de un imperio. El espectáculo que aguardaba en el anfiteatro, había sido manchado por un acto de piedad incomprensible, y el sabor de la victoria anticipada, ahora tenía un regusto amargo a ceniza.
Desde la sombra de un pórtico, no muy lejos, el decurión Lucio Casio Longino lo había visto todo. Sus ojos cansados, que habían presenciado innumerables actos de brutalidad, se fijaron en la niña mientras se levantaba del polvo, aferrando su odre vacío. No vio a una huérfana imprudente. Vio un acto de desafío silencioso contra el orden brutal que él mismo ayudaba a mantener. Vio una decencia que Roma había olvidado en su interminable guerra en la frontera. En su corazón cínico y agotado, algo se agitó, una vieja brasa de convicción que creía extinta desde hacía mucho tiempo. Aquel sorbo de agua no solo había humedecido los labios de un condenado, había sembrado una semilla de duda y de rebelión en el alma de un oficial romano. Y esa semilla en el suelo fértil de Carnuntum estaba destinada a germinar. El eco del silencio se propagó por las calles de Carnuntum mucho después de que la comitiva de gladiadores desapareciera tras los muros del anfiteatro. La multitud, antes una bestia rugiente y unificada, se descompuso en un millar de fragmentos desconcertados. El camino hacia la arena, normalmente un preludio festivo y cruel, se convirtió en una dispersión callada y reflexiva. La gente regresaba a sus talleres y tabernas, no con la excitación habitual de la sangre por derramar, sino con un murmullo incómodo, una pregunta no formulada en el aire. El gesto de la niña había sido como una piedra arrojada a un estanque de aguas pútridas. Las ondas que generó no limpiaron el agua pero perturbaron la mugre estancada en el fondo, haciendo visible la podredumbre que todos habían aprendido a ignorar por pura supervivencia. En sus oficinas, impregnadas del olor a sudor rancio y aceite para el cuero, el lanista Gayo Valerio Falco era una tormenta contenida. Su rostro, normalmente sonrosado por el vino y la autocomplacencia, era una máscara de furia pálida. Aquella niña no solo había roto la disciplina de la *pompa*, sino que había cometido el peor de los sacrilegios comerciales. Había humanizado a su producto estrella. Un monstruo bárbaro era un espectáculo valioso. Un hombre sediento que inspira piedad era un negocio arruinado. Gritó al centurión encargado de la escolta, amenazó al guardia que había permitido que la niña se acercase, y maldijo a los dioses por permitir que una insignificante huérfana manchase la pureza de la violencia que él vendía. Temía que el corazón de la bestia se hubiera ablandado, que la ferocidad del incitador hubiera sido diluida por unas gotas de agua y compasión. Más tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja los muros de la fortaleza, Ilia, la panadera, encontró a Lira acurrucada en la sombra de su horno. La mujer, cuyas manos eran un mapa de quemaduras y callos, no le ofreció pan. La agarró por el brazo con una fuerza sorprendente, sus dedos como tenazas. Estúpida, siseó, su voz un látigo de miedo. No se le muestra bondad a un lobo atrapado. ¿Crees que te lo agradecerá? Solo le has recordado que tiene dientes. No había malicia en su dureza, sino un terror ancestral, la sabiduría de los oprimidos que saben que cualquier acto que atraiga la mirada del poder, es el primer paso hacia la aniquilación. Ahora todos te han visto. Y ver es recordar. En un lugar como este, ser recordada es una sentencia de muerte. La soltó con un empujón, y se retiró a la seguridad de su obrador. La historia del sorbo de agua se extendió por el *vicus* como una fiebre, mutando con cada boca que la contaba. En las tabernas los legionarios borrachos bromeaban diciendo que la niña era una hechicera germana, una bruja que había embrujado al gigante con una poción. Los mercaderes más supersticiosos murmuraban que era un mal augurio, una señal de que los dioses desaprobaban los juegos. Entre los esclavos y los sirvientes, en los susurros furtivos de las cocinas y los establos, la historia era otra. Para ellos, no era un presagio ni un hechizo, sino un milagro. Un pequeño acto de desafío que les recordaba que la dignidad podía florecer incluso en el fango de la desesperación. La niña, sin saberlo, se había convertido en un símbolo para los que no tenían nada, una leyenda anónima nacida en el polvo de la calle. La reacción en la guarnición fue inmediata y severa. La disciplina era el pilar que sostenía a Roma en aquella frontera hostil, y cualquier fisura, por pequeña que fuera, debía ser sellada. El centurión al mando de la *pompa* fue públicamente amonestado por su legado, su reputación manchada por la incompetencia de sus hombres. El legionario que había permitido que Lira se colara, fue asignado a las letrinas durante una semana, un castigo humillante diseñado para ser una lección para todos. En los barracones, el incidente se convirtió en el principal tema de conversación. Algunos se reían de la absurda escena, pero los veteranos, hombres como Longino,
entendían la gravedad. El control de Roma no se basaba solo en la fuerza de sus legiones, sino en la proyección de una autoridad inquebrantable. Y hoy, esa autoridad había sido desafiada por una niña con un odre de agua. El decurión Lucio Casio Longino pasó el resto de la tarde patrullando las murallas, pero sus ojos no veían el paisaje familiar del Danubio. Veía una y otra vez la imagen de la niña frente al gigante. Aquel acto había cristalizado todo el hastío y la desilusión que sentía por aquella guerra interminable. Durante años había seguido órdenes. Había luchado y matado en nombre de un ideal que ya no reconocía. Había visto a Roma traer orden, sí, pero a un coste terrible, aplastando culturas enteras, y convirtiendo a hombres en bestias para el entretenimiento. La compasión de Lira, tan pura y suicida, le pareció más honorable que todas las águilas y estandartes de sus legiones. Por primera vez en décadas, Longino no se sentía como un soldado de Roma, sino como el carcelero de un mundo moribundo. En la oscuridad húmeda de su celda, Bayomar, el incitador, ya no era solo una bestia enjaulada. El gesto de la niña había sido una llave, abriendo una puerta en su mente, que llevaba mucho tiempo cerrada. Falco, en su furia, había ordenado que no se le diera más agua hasta la mañana siguiente, esperando que la sed reavivara su furia animal. Pero el efecto fue el contrario. El recuerdo de aquellas gotas frescas en sus labios agrietados era un ancla. Le recordaron los arroyos de su tierra natal, el sabor del agua de lluvia, la sensación de ser un hombre libre. El odio que lo había consumido durante meses comenzó a retroceder, reemplazado por algo más peligroso y potente. La memoria. Recordó su nombre. Recordó su pueblo. Y recordó por qué luchaba antes de que las cadenas le robaran el alma. El mundo de Lira se había encogido y vuelto afilado. Su invisibilidad, su único escudo, se había hecho añicos. Ahora, cuando se deslizaba por el mercado, las conversaciones se detenían. Las miradas la seguían, cargadas de una mezcla de curiosidad, miedo y desprecio. Los otros niños, que antes simplemente la ignoraban, ahora huían de ella como si portara la peste. Se había convertido en la niña del bárbaro, una rareza, un bicho extraño clavado en el tablero de la curiosidad pública. Se refugió bajo su granero, pero el olor a grano ya no era un consuelo. Era una jaula. Aferraba su halcón de madera con tanta fuerza que las astillas se clavaban en su palma, deseando tener las alas de un pájaro para volar lejos de aquella atención que la asfixiaba. En los confines del asterisco Vicus asterisco, donde vivían los descendientes de las tribus locales, una anciana curandera celta observó las repercusiones con ojos que habían visto cambiar el mundo. Para ella, el acto de Lira no fue una locura, sino un eco de las viejas costumbres, un acto de equilibrio espiritual. Los romanos, con su hierro y su ley, no entendían el poder de un regalo desinteresado. Veían un prisionero y una huérfana. Ella veía a un espíritu de la tierra encadenado, y a una niña cuya sangre mezclada le permitía ver más allá de las fronteras del odio. Esa noche, sin que nadie la viera, la anciana dejó un pequeño cuenco con leche de cabra, y un trozo de panal de miel cerca del granero de Lira. No era solo comida, era un reconocimiento silencioso, una bendición de un mundo invisible para una niña que había actuado según su corazón. La noche previa a los juegos cayó sobre Carnuntum como un sudario. La atmósfera, normalmente cargada de una anticipación ruidosa y alcohólica, era extrañamente sombría. Las tabernas estaban más silenciosas, las apuestas en las esquinas se hacían en susurros. La historia de la niña había sembrado una semilla de incertidumbre. La gente se preguntaba si el gigante lucharía con la misma ferocidad legendaria, o si el hechizo de la niña lo había debilitado. En la oscuridad, la silueta colosal del anfiteatro parecía menos un lugar de entretenimiento y más un altar sacrificial, esperando una ofrenda cuyo resultado ya nadie daba por sentado. La sed de sangre de la ciudad se había enfriado, reemplazada por una inquietud que ninguno sabía nombrar. La ansiedad de Falco era un animal, royéndole las entrañas. El dinero que había invertido en la captura y promoción del incitador era considerable. Un fracaso en la arena no solo significaría una pérdida financiera, sino también una pérdida de prestigio que no podía permitirse. El espectáculo debía ser abrumador, una catarsis de violencia que borrara el recuerdo del incómodo momento de piedad. En un ataque de paranoia, dobló la guardia en la celda del germano. No temía tanto una fuga. La celda era una fortaleza en sí misma, como una interferencia externa.
quizás la niña hechicera intentaría volver. O peor aún, quizás algún simpatizante intentaría algo. La noche se le antojaba llena de sombras y conspiraciones, todas dirigidas contra él. De pie en la soledad de la muralla norte, bajo un cielo salpicado de estrellas frías y distantes, Longino tomó una decisión. La imagen de la niña, su pequeño cuerpo desafiando a un imperio, se había convertido en su brújula moral. Había dedicado su vida a servir a Roma, a creer en su misión civilizadora. Pero la Roma que veía ahora, una bestia sedienta de sangre y espectáculos crueles, ya no era la suya. La compasión de Lira le había mostrado que el verdadero honor no residía en la obediencia ciega, sino en la defensa de la humanidad, sin importar el estandarte bajo el que se encontrara. Una idea, audaz y traicionera, echó raíces en su mente. Era un plan que podría costarle todo, pero que ofrecía la única redención posible para un alma cansada de tanta muerte. Lira temblaba en su refugio, aunque la noche no era especialmente fría. El miedo era un nudo helado en su estómago. No entendía la política ni la guerra, pero entendía las miradas. Y las miradas que había recibido ese día, eran las de un depredador que ha localizado a su presa. Se sentía desnuda, expuesta, despojada de la única armadura que había conocido, el anonimato. Apretó el halcón de madera contra su mejilla, buscando el fantasma del calor de las manos de su padre. Rezó en silencio, no a los dioses romanos que nunca la habían escuchado, sino al espíritu de su padre, pidiéndole que la hiciera invisible de nuevo, que la convirtiera en una sombra tan tenue, que ni el sol pudiera encontrarla. En la celda el silencio de Bayomar era un arma. La sed física que lo atormentaba era insignificante comparada con la sed de propósito que el gesto de la niña había despertado en él. Cada minuto que pasaba en la oscuridad, su mente trabajaba, reconstruyendo el hombre que había sido. Ya no era un animal acorralado esperando el golpe de gracia. Era un rey. Era un estratega. La rabia ciega que lo había impulsado, se había enfriado y afilado, hasta convertirse en la punta de una lanza. La humanidad que le habían devuelto no era una debilidad como temía Falco, sino su mayor fortaleza. Ya no lucharía por morir con honor, lucharía por vivir con un propósito. Y en la quietud de su celda, comenzó a planear su regreso. El primer rayo de luz del alba se filtró por las grietas del granero, anunciando el día de los juegos. Carnuntum contenía la respiración, un silencio tenso que precedía a la tormenta. En las calles, en los barracones, en una celda oscura, y en una muralla solitaria, los destinos de una niña, un guerrero y un soldado, estaban irrevocablemente entrelazados. El pequeño acto de Lira había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que nadie podía prever. La ciudad esperaba sangre en la arena, pero el sacrificio que estaba a punto de producirse no sería el que todos esperaban. El vacío dejado por la compasión estaba a punto de ser llenado por un acto que cambiaría la frontera para siempre. Pasaron 3 años. 3 inviernos que cubrieron Panonia con un manto de silencio helado, y 3 veranos que cocieron la tierra agrietada hasta convertirla en polvo. El tiempo, ese escultor implacable, fue erosionando el recuerdo del gladiador desaparecido. El incidente se desvaneció de la conversación cotidiana, transformándose en una leyenda local, una de esas historias extrañas que se cuentan junto al fuego en las noches más largas, perdiendo filo y veracidad con cada repetición. La guerra, sin embargo, no se desvaneció. Las incursiones de los marcomanos y los cuados se volvieron más audaces, más desesperadas. La vida en Carnuntum se asentó en una normalidad precaria, un equilibrio sostenido sobre la punta de miles de lanzas, y el miedo constante a que ese equilibrio se rompiera. La memoria del sorbo de agua se convirtió en un susurro, ahogado por el ruido mucho más inmediato y atronador de la guerra. Para Lira, el tiempo no fue un bálsamo, sino un veneno lento. Ya no era la sombra invisible que se deslizaba por el asterisco Vicus asterisco. Ahora, con 12 años, era una figura marcada, una anomalía. El gesto que la había sacado de la oscuridad, la había dejado expuesta a una luz cruda y hostil. Los otros niños la evitaban, los adultos la miraban con una mezcla de recelo y una temerosa superstición. Era la hechicera del bárbaro, la que detuvo la sangre. Su soledad, antes una condición de su existencia, se convirtió en una condena. Creció hacia adentro, su rostro se afiló, y sus ojos, antes curiosos, adquirieron una dureza prematura.
Aprendió que la notoriedad, en un mundo construido sobre la conformidad y el miedo, era una jaula más sólida que cualquier celda de gladiador. Lucio Casio Longino, ahora un centurión canoso y respetado, nunca la perdió de vista. Su vigilancia era su penitencia silenciosa, su acto privado de rebelión contra un imperio al que servía con el cuerpo, pero ya no con el alma. Nunca le habló directamente. Su protección era una red de hilos invisibles. Una moneda extra dejada discretamente en el puesto de Aelia la panadera, asegurándose de que la niña tuviera su ración diaria. Una palabra severa a un legionario que la miraba con demasiada insistencia. Una orden casual para que una patrulla vigilara más a menudo la zona del granero donde ella dormía. Para el resto del mundo, él era un oficial eficiente y hastiado. Para sí mismo, era el guardián de una pequeña llama de decencia en un mundo que se precipitaba hacia la oscuridad. El halcón de madera seguía siendo su único confidente. En la soledad de su refugio, ahora más frío y solitario que nunca, lo sostenía entre sus manos, sintiendo la madera gastada contra su piel. Ya no era solo el recuerdo de su padre, se había convertido en el símbolo de todo lo que había perdido, el instante en que su vida se había fracturado. A veces, mientras observaba a los halcones reales sobrevolar el Danubio, se preguntaba si el gigante germano había sido como uno de ellos, un depredador poderoso, atrapado, y luego liberado de vuelta a su naturaleza salvaje. No sentía orgullo por su acto, solo la pesada carga de sus consecuencias. El agua que había ofrecido no había saciado una sed, sino que había encendido un fuego que la consumía lentamente a ella. La guerra se recrudeció. El emperador Marco Aurelio, desde su campamento no muy lejos, escribía sobre la lógica y la virtud, mientras sus legiones se desangraban en los bosques y pantanos del norte. Carnuntum se llenó de veteranos mutilados y viudas recientes. El olor a incienso funerario se mezclaba con el hedor de las heridas infectadas en la enfermería. La brutalidad de la frontera se convirtió en el único credo. En este contexto, la historia de un gladiador desaparecido parecía una fantasía infantil. ¿Qué importaba un bárbaro menos en la arena cuando cientos morían cada semana al otro lado del río? La maquinaria de la guerra romana trituraba vidas y recuerdos con la misma indiferencia. La cicatriz de aquel día solo permanecía visible para aquellos que habían estado en el epicentro del temblor. El lanista, Gayo Valerio Falco, fue una de las víctimas colaterales de aquel gesto. Su reputación quedó destrozada. La fuga inexplicable de su posesión más valiosa, lo convirtió en el hazmerreír de la provincia. Perdió la confianza de sus inversores y el favor de los magistrados. Se hundió en la deuda y el vino agrio, su arrogancia reemplazada por una amargura corrosiva. A veces, Lira lo veía deambular por el *Vicus*, un fantasma borracho que murmuraba maldiciones contra hechiceras y bárbaros traicioneros. Era un hombre quebrado, un recordatorio viviente de que las ondas de un solo acto de compasión podían ahogar a quienes vivían del comercio de la crueldad. Su ruina fue otro de los silenciosos legados de aquel sorbo de agua. Aelia, la panadera, nunca volvió a regañarla. El miedo en sus ojos se había transformado en una resignación profunda, casi reverencial. Cada mañana, sin una palabra, dejaba una pequeña hogaza de pan en una piedra cerca del horno. El gesto ya no era un acto de caridad temerosa, sino un ritual, un reconocimiento silencioso de que la niña había tocado algo antiguo y poderoso que ella no entendía, pero que respetaba. Su silencio era una forma de oración, una súplica a los dioses para que protegieran a la niña que había desafiado las leyes no escritas de la supervivencia en la frontera. En su pequeño mundo de harina y fuego, Aelia guardaba el secreto de la bondad como si fuera una brasa sagrada. El anfiteatro de madera envejeció con la guerra. El sol y la lluvia habían blanqueado sus vigas, dándole el aspecto de un esqueleto colosal y olvidado. Hacía tiempo que no se celebraban grandes *munera*. Los mejores luchadores eran necesarios como auxiliares en el frente, y el tesoro imperial se gastaba en armas, no en espectáculos. El gran monumento a la brutalidad romana se había convertido en un recordatorio silencioso de un tiempo ligeramente menos desesperado. El viento que soplaba a través de sus gradas vacías ya no gemía con el recuerdo de la sangre, sino que suspiraba con el peso del abandono y el olvido, como si la propia estructura estuviera cansada de su propósito. Así,
la historia se convirtió en una cicatriz en la piel de Carnuntum. No era una herida abierta que sangrara, sino un tejido endurecido, insensible al tacto pero que dolía con el frío del invierno o la humedad de la derrota. Para la mayoría era una marca invisible, pero para Lyra, era el mapa de su rostro en el reflejo de un charco. Para Longino, era el peso constante de su armadura sobre los hombros. Y para la propia frontera, era un recordatorio de que incluso en la noche más oscura del odio, un solo acto de humanidad puede dejar una marca indeleble, una pregunta silenciosa que espera, pacientemente, a través de los años, su respuesta. Y la respuesta estaba llegando. No en los despachos de los generales ni en los edictos del emperador, sino cabalgando con el viento helado del norte. Al otro lado del Danubio, las tribus dispersas de los marcomanos y los cuados se estaban uniendo bajo el estandarte de un nuevo rey, un líder de una brillantez táctica y una ferocidad sin precedentes. Un hombre que, según los rumores que cruzaban el río, luchaba no solo por la tierra sino por un honor perdido. El imperio, en su arrogancia, ignoró los susurros. No podían saber que el rey que se levantaba contra ellos, había aprendido sus lecciones más importantes, no en el campo de batalla, sino en la oscuridad de una celda romana, gracias a unas gotas de agua ofrecidas por una niña. Fue el hambre y el frío de un asedio implacable, lo que finalmente trajo la revelación a las puertas de Carnuntum. La gran coalición de tribus, unida bajo el mando de un rey guerrero cuya leyenda crecía con cada victoria, había empujado a las legiones hasta sus murallas. El invierno se había apoderado del Danubio, convirtiendo el río en una barrera de hielo grisáceo, y la fortaleza, antes un símbolo del poderío romano, era ahora una isla de desesperación en un mar de hostilidad. El humo de las hogueras bárbaras teñía el cielo de un color enfermizo, y el viento helado que barría las almenas parecía susurrar profecías de derrota. La moral estaba rota, los graneros casi vacíos. La guerra, que durante años había sido un asunto lejano librado en los bosques del norte, había venido a llamar a sus puertas con un puño de hierro. En un acto de desesperación, el legado romano aceptó parlamentar. La tregua se celebraría en mitad del río helado, un terreno neutral y desolador, que reflejaba la frialdad entre ambos bandos. Una pequeña delegación romana, envuelta en pesadas capas de lana sobre sus armaduras, avanzó con cautela sobre el hielo crujiente. Entre ellos, con el rostro impasible y los ojos cansados de un hombre que ha visto demasiados inviernos como aquel, caminaba el centurión, Lucio Casio Longino. Frente a ellos, una multitud de guerreros germanos esperaba en silencio, sus alientos formando nubes blancas en el aire gélido. Sus estandartes, hechos de pieles de lobo y cráneos de cuervo, eran una afrenta directa a las águilas doradas de las legiones. La tensión era una cuerda a punto de romperse. Del centro de la formación bárbara emergió su líder. Era un gigante, tal y como decían los rumores, un hombre cuya presencia física era un arma en sí misma. Vestía una armadura híbrida, una mezcla de cuero endurecido, placas de hueso y piezas de cota de malla romana arrancadas de legionarios caídos. Una gran capa de piel de oso cubría sus hombros, y en su rostro, enmarcado por una barba espesa y trenzada, había una autoridad que no necesitaba ser anunciada. Se movía con una calma depredadora, cada paso seguro sobre el hielo. Los soldados romanos sintieron un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Había algo en su porte, en la forma en que su mirada barría a la delegación, una familiaridad terrible que no lograban identificar. Cuando estuvo a pocos pasos de los romanos, se detuvo. El silencio se hizo aún más profundo, solo roto por el gemido del viento. Entonces, con un gesto lento y deliberado, se quitó el yelmo de hierro que cubría su cabeza. El aliento se heló en las gargantas de la delegación romana. La luz pálida del invierno iluminó un rostro que creían perdido en la arena de un anfiteatro 3 años atrás. Era más viejo, más duro, con una nueva cicatriz que le cruzaba la ceja, pero era inconfundible. Era el incitador. El legado tartamudeó, incrédulo. Pero el hombre levantó una mano, silenciándolo. «Mi nombre», dijo, y su voz retumbó sobre el hielo, «es Bayomar, rey de los marcomanos». El mundo pareció detenerse por segunda vez en la memoria de aquella frontera, suspendido en el aire helado. Pero el mayor impacto aún estaba por llegar. Bayomar comenzó a hablar, y no lo hizo en la lengua gutural de su pueblo, sino en un latín fluido, culto, con la cadencia de un hombre educado.
Expuso sus términos para levantar el asedio, no con la ira de un bárbaro, sino con la lógica fría de un estratega. Exigió la retirada de ciertas guarniciones, un tributo en grano y armas, y el reconocimiento de las fronteras de su nuevo reino unificado. Cada palabra era un golpe de martillo contra la arrogancia romana. No era una bestia salvaje pidiendo despojos, era un igual dictando las condiciones de una paz que él, y no Roma, estaba en posición de ofrecer. Longino lo escuchaba sin mover un músculo, su rostro una máscara de granito que ocultaba la tormenta que se desataba en su interior. Cuando terminó de exponer sus demandas políticas, hizo una pausa. Su mirada se suavizó por un instante, perdiéndose en el recuerdo. He expuesto los términos de mi pueblo, continuó, su voz ahora con un matiz más personal. Pero tengo una última condición, una que es solo mía. Los romanos contuvieron la respiración, esperando una exigencia humillante, una venganza personal. Firmaré esta tregua, declaró Vallomar, y sus ojos recorrieron a los oficiales romanos uno por uno. Pero primero, me traeréis a la niña que me dio agua. La que vuestra gente llama la sombra del legionario. Una oleada de confusión recorrió a la delegación, el legado frunció el ceño. ¿Una niña? ¿Qué valor podía tener una huérfana en la balanza de la guerra y la paz? Sin esperar respuesta, Vallomar se llevó la mano al cinto y desató una pequeña bolsa de cuero gastado. El gesto fue solemne, casi ritual. Abrió la bolsa y volcó su contenido en la palma de su mano enguantada. Allí, minúsculo y frágil contra el cuero y los callos del rey guerrero, descansaba un objeto que solo un hombre en la delegación romana reconoció al instante. Era un pequeño halcón de madera, toscamente tallado, con las alas asimétricas y los ojos apenas 2 muescas. El mismo halcón que Longino había visto a Lira aferrar como si fuera su única ancla en el mundo. El contraste entre el objeto, un símbolo de inocencia perdida, y el hombre que lo sostenía, un heraldo de la guerra, era tan profundo que dolía. He llevado esto durante 3 años, dijo Vallomar, su voz ahora un murmullo grave que el viento parecía llevar directamente a los oídos de un solo hombre. Fue dejado en mi celda la noche que fui liberado, un regalo del hombre que abrió mi puerta. Levantó la vista del halcón, y sus ojos, azules y penetrantes como el hielo del Danubio, encontraron a Longino en la delegación romana. No había acusación en su mirada, sino un profundo y complejo reconocimiento. Un obsequio del hombre que creyó que un solo acto de piedad valía más que el orgullo de todo un imperio. La frase quedó suspendida en el aire, una sentencia y una absolución al mismo tiempo. Todas las miradas, primero las bárbaras, luego las romanas, se volvieron hacia el centurión. Lucio Casio Longino no se inmutó. No hubo negación, ni sorpresa, solo la calma de un hombre que llega al final de un largo y solitario camino. El peso de su secreto, un acto de traición nacido de la más profunda esperanza, se hizo visible en sus hombros, como si el metal de su armadura se hubiera vuelto de repente insoportablemente pesado. En ese instante, todos comprendieron. Longino no solo había liberado a un prisionero, había reconocido a un rey oculto, y había apostado el destino de la frontera, y su propia vida, a la creencia de que la humanidad que una niña había despertado en aquel hombre, podría florecer en paz, en lugar de marchitarse en una guerra perpetua. El silencio que cayó sobre el río ya no era de tensión, sino de una comprensión asombrosa y terrible. El misterio de la celda vacía, la leyenda del gladiador desaparecido, la solitaria penitencia de un centurión, y la extraña marca que seguía a una niña huérfana, todas las piezas encajaron con un chasquido doloroso y perfecto. El pequeño acto de compasión de Lira, no había sido un simple gesto, sino la primera piedra de una luz, que había tardado 3 años en llegar a su fin. La guerra tenía ahora un rostro, y la frágil esperanza de paz, tenía un origen, un sorbo de agua, un halcón de madera, y la traición silenciosa de un hombre que había decidido servir a su conciencia, antes que a su emperador. El legado romano, un hombre forjado en la burocracia de la guerra, miró a Longino no con la ira de un superior traicionado, sino con el frío desprecio de un sistema que ha detectado una anomalía fatal. La traición, para Roma, no era una cuestión de motivos, sino de hechos, y el hecho, ahora expuesto sobre el hielo del Danubio, era irrefutable. Sin una palabra, 2 legionarios se adelantaron, y con una eficiencia brutal y desapasionada, arrancaron de los hombros de Longino el pesado manto de centurión, y le quitaron el cinturón del que pendía su asterisco gladius asterisco. Fue un despojo silencioso,
una anulación de su identidad, más humillante que cualquier grito o golpe. Longino no opuso resistencia. Permaneció erguido, su rostro una máscara de calma, mientras 30 años de servicio eran despojados de él en el aire helado, frente al enemigo al que había servido al liberar y al imperio al que había traicionado al obedecer a su conciencia. El hielo bajo sus pies pareció el único testigo neutral de un juicio que ya había concluido. Con la tregua pendiendo de un hilo, enviaron a buscar a Lyra. La encontraron en la sombra del granero, aferrada a su halcón de madera como si fuera el último ancla en un mundo que se deshacía. La escoltaron a través de la ciudad silenciosa y sobre el río helado, una pequeña figura temblorosa envuelta en una capa raída, avanzando hacia el corazón de un momento histórico que no podía comprender. Cuando llegó al centro del círculo de guerreros y legionarios, Bayomar, el rey forjado en la desesperación, dio un paso adelante. No la miró desde su imponente altura. Se arrodilló sobre una rodilla, un gesto que silenció el viento. No dijo nada sobre guerras ni tratados. Simplemente, le tendió la mano y le devolvió el halcón de madera. Luego, de su propio cuello, se quitó un pesado torque de bronce, un símbolo de nobleza guerrera, y con una delicadeza que contradecía sus manos callosas, se lo colocó a ella. No era una recompensa, era el pago de una deuda de alma, una coronación extraña y terrible frente a 2 ejércitos. Lucio Casio Longino fue ejecutado al alba siguiente. No hubo un juicio público ni una crucifixión para escarmiento de la plebe. La traición de un oficial de su rango era una vergüenza que el imperio prefería enterrar en silencio. Lo llevaron al patio interior del pretorio, lejos de cualquier mirada que no fuera la de sus verdugos. Se enfrentó a la espada con la misma estoica resignación con la que había aceptado su deshonra. No murió como un traidor que se lamenta, sino como un hombre que había sopesado el coste de sus acciones, y había decidido que una paz incierta valía más que una guerra segura. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común fuera de las murallas, sin nombre ni lápida, borrado de los registros de la Legio XIV Gemina. Roma, en su implacable pragmatismo, no honra a los hombres que eligen la humanidad por encima de la obediencia. Su sacrificio fue el primer y silencioso pilar de la nueva paz. La paz de Bayomar, como fue conocida en los años siguientes, se mantuvo, frágil, tensa, pero se mantuvo. El asedio se levantó, y las tribus se retiraron al norte del Danubio, convertidas no en enemigos sometidos, sino en vecinos peligrosos y respetados. En Carnuntum, la vida se reanudó, pero la cicatriz de aquel invierno nunca se cerró del todo. Lyra, la niña de la sombra, se convirtió en una leyenda viviente. El torque de bronce en su cuello la separaba de todos. Ya no era una paria, pero tampoco era una de ellos. Era un ícono, un misterio sagrado que la gente veneraba y evitaba con la misma intensidad. La bondad que le mostraban ahora, una hogaza de pan fresco de Aelia, una fruta sin magullar de un mercader, estaba teñida de un temor reverencial que la aprisionaba en una soledad aún más profunda. Había salvado a su ciudad, pero en el proceso, había perdido para siempre la oportunidad de pertenecer a ella. Pasaron los años. Lyra, ahora una mujer joven cuyo silencio contenía el peso de la historia, a menudo caminaba hasta un pequeño montículo de tierra sin marcar en las afueras de la ciudad, el lugar que solo ella sabía que guardaba los restos de Longino. Su visita era un ritual privado, una forma de mantener viva la memoria del hombre que había sido borrado. Una mañana de primavera, al llegar, encontró algo sobre la tierra removida. No era una ofrenda romana. Era un pequeño ramillete de gencianas azules, flores que no crecían al sur del Danubio, atadas con un simple cordón de cuero. Alguien, desde el otro lado del río, había cruzado en secreto, no para hacer la guerra sino para recordar. Lyra se quedó allí, mirando las flores, un punto de color imposible en su mundo gris. El sacrificio no había sido olvidado. La paz, pagada con la vida de un hombre y la soledad de una mujer, era vigilada en silencio desde ambas orillas.